Que Dios los bendiga. ¿Cómo están sus corazones? Bendecidos, contentos. ¿Quién ha dicho que los vencedores somos gente aburrida? Nosotros somos gente felices, ¿verdad? Con la nueva vida que Dios nos ha dado. La verdad que para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes esta noche acá. Y hoy quiero darle una cordial bienvenida a mi hermano Rolando y a Patty también, que vienen desde Estados Unidos, en Rhode Island. Hermano de sangre, ¿verdad? Es hermano de sangre. No solamente en Cristo, sino también hermano de sangre. Realmente en algunas prédicas que he estado por acá he podido dar el ejemplo, ¿verdad? De la convivencia con mi hermano desde los inicios, cómo nos separamos después de algunos buenos años, el viaje a Estados Unidos, y Dios permite que podamos estar juntos nuevamente, ¿verdad? En las venidas y más que todo, como siempre les he enseñado, poder servirle al prójimo, servirle a todas las personas. Creo que es lo que nos tiene que caracterizar. Un buen cristiano, un buen vencedor, se caracteriza por lo que hace, más que por lo que dice. Entonces, eso nos tiene que caracterizar a nosotros. Eso es lo que va a llevarnos a poder impactar un país de Guatemala, por lo que nosotros hacemos. Y es por eso que hoy les doy la bienvenida también a los que están conectados en Zoom. Está el pastor Víctor también. Gracias ahí. Un aplauso para los que están en Casa Transformación en Izabal. Están haciendo una labor ardua allá, ¿verdad? Y creo que esto es lo que Dios, estos son solo los principios. Y ayer compartíamos con el pastor Víctor algo y él me recordaba un pasaje y le digo, mire, esto lo vamos a tomar de aquí para adelante. Y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera allá, ¿verdad? Entonces la gloria postrera allá. Si aquí nos costó mucho al inicio, allá el Señor ya tiene listas las puertas de las personas. De hecho, ya han habido mucha bendición allá, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una cena el 24 acá y allá también la van a tener. Le decía yo al pastor Víctor, necesito que disfruten como verdaderos hijos de Dios, que se sientan como hijos de Dios, ¿verdad? Y creo que se lo merecen, todos los que están ahí, aún los internos que están ahí, igual que todos ustedes. Para Dios y para nosotros ustedes son importantísimos. Así es de que la vamos a pasar bien el 24. ¿Cuántos están preparados para eso? El 24 de diciembre, si Dios lo permite, a las 5:30 de la tarde vamos a tener una reunión acá compartiendo un momento la palabra de Dios y después nos quedaremos a compartir con ustedes la cena. Con mi esposa hemos hablado que ustedes son también parte de nuestra familia, parte de nuestra vida y son muy importantes, así que vamos a estar aquí también con ustedes compartiendo esa noche. Y los demás vencedores que vienen de afuera también están invitados a poder estar aquí. Y bien, el día domingo no tenemos reunión, casi todos amanecen o amanecemos descansando, entonces por eso vamos a estar concentrados aquí el día 24, compartiendo. Y bien, entonces ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios. Creo que mi amigo me dijo un día, hay temas que no deberíamos de tocar porque son espinosos, son de mucha controversia. Hablar de nosotros sigamos atados a la pobreza y a la miseria. Pero creo que es bien importante hoy, voy a tratar de ser lo mejor, de dar lo mejor de mí para poder
explicarles este tema. El siguiente martes, si es que tendremos reunión, también voy a seguir tocando. Un aprendizaje de diezmos y ofrendas no es a través de esto. Esto es solo una base, es un fundamento. Para las personas que ya lo practican y las personas que aún no lo han practicado y que les genera dudas, definitivamente todos tienen sus dudas. Entonces, después de escuchar un tema como el de hoy, el que desea seguir aprendiendo, empezar a ese mundo que habla la Biblia, pues me dije en algún momento, mire, pastor, ¿será que podemos tomarnos un café? Tengo dudas sobre eso. Y claro que lo podemos hacer, para eso estamos. Ahí se aprende. Aquí solo se escucha un fundamento. Y en la práctica se aprende aún más. ¿Cuántos están listos para aprender? Y entonces, antes de iniciar esta enseñanza, me gustaría aclarar varios puntos. Por ejemplo, todos sabemos que el dinero, o sea, Dios no crea dinero. Eso lo crea bendición. El dinero lo crea el hombre, o lo fabrica. El dinero nos sirve, es un modo de intercambio. ¿Verdad? Para eso nos sirve. Usted paga el colegio de sus hijos, paga y recibe los estudios. Paga un pasaje de bus y recibe. Es un modo de intercambio en el mundo de nosotros, ¿verdad? Una pregunta que muchas personas se generan es, pastor, si yo no diezmo, pierdo mi salvación. Y entonces quisiera aclararte dos puntos, de ninguna manera las pierdes. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso hoy vamos a hablar del diseño original, de lo que es diezmos y ofrendas, a través de la palabra de Dios, no a través de un pensamiento humano. Por eso le digo, se ha transgiversado, se ha mal utilizado, se han aprovechado de esto por maldad. No creo que tenga otro nombre. Y entonces dice, mira, si no dices más, vas a perder tu salvación. No tiene absolutamente nada que ver. Desde que Jesús subió a la cruz y derramó su sangre por ti, y tú aceptaste la ayuda, reconociste, y la salvación no se pierde. Amén. Amén. Pero los diezmos y ofrendas tienen que ver con economía, finanzas. Dios quiere, en el caso de los que están en esa transformación y los que no están también, o sea, todos sus hijos, de que vivamos y vivamos bien. También hay que ir aclarando que vivir bien. O sea, que quiere decir que siempre voy a tener la billetera bien. Eso quiere decir de que en el banco va a estar siempre full la cuenta bancaria. Aclaremos que es vivir bien. Aclaremos que es prosperidad. Todos pensamos que prosperidad es solamente plata, 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 plata. Vivir bien es solo plata, plata y plata. Y no es así. Yo he aprendido a vivir bien con lo necesario. Hay mucha gente que tiene mucha plata y no vive bien. Entonces quiere decir que no está en el dinero el vivir bien. Creo que vivir bien es tener a alguien en cabeza. Y ese se llama Jesús. Y a través de Jesús, pues, obviamente, sana nuestra economía, porque nuestra economía, cuando estamos en adicción, está enferma. Mi economía está enferma. Yo llegué con una economía enferma a tener un cambio de vida. Y Jesús no solamente quería que me convirtiera en un buen esposo, que me convirtiera en un buen papá, sino también quería sanarme para tratar de vivir bien con mi familia. No estoy diciendo que nunca va a haber crisis, ¿verdad? Pero se termina la pobreza, se termina la miseria. Esa es una maldición. Amén. Entonces, no se pierde la salvación. Pero tú decides si quieres seguir siendo salvo de aquí a lo que vayas a vivir, viviendo bien o viviendo sin nada. Hay dos caminos. De hecho, cuando la escritura habla de Lázaro
El médico, ¿recuerdan? El médico era el linaje de Abraham. ¿Por qué era médico si era el linaje de Abraham? Y tuvo salvación porque llegó a ser salvo. Yo creo que cuando llegó allá, dijo, Señor, ¿por qué viviste como médico si no estabas destinado para eso? Y Dios no quiere que vivamos nosotros así, sin nada. Con aquella palabrita de nuestros hijos, no, mi hijo, no hay. No, mi hijo, no puedo. No, mi hijo, yo quisiera. O a la esposa, ¿verdad? Yo creo que esa vida tiene que terminarse, mis hermanos. Esa forma de vivir no es la que Dios quiere para sus hijos. ¿Cómo es posible que yo soy un hijo de un rey, pero yo sin nada? Dios quiere que vivamos bien cómodamente, que vivamos bien con nuestra familia, amado, con lo necesario para poder ir al colegio, lo necesario para tener para la gasolina, lo necesario para salir a veces con la familia también, lo necesario para zapatos, para ropa, eso es lo necesario. Pero a mí me sucedía que si compraba pantalón, pues no me quedaba para comer. Si echaba gasolina, me quedaba sin comer. Eso no es lo necesario. Y entonces el diezmo sana nuestras finanzas. Hablar de diezmos y ofrendas es una sanidad para las finanzas. La Biblia les decía que tiene más de 2.200 versículos de cómo tener una buena economía. Ya tiene 500 versículos que hablan de la fe. Y como 200 que hablan de la fe. O sea, Dios está interesado en que vamos bien. De hecho, Jesús dice que se hizo pobre. No solo en la cruz quedaron mis maldiciones, adicciones, todo lo que maldecía mi vida y la hacía perder, quedó en la cruz, pero también mi pobreza. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y por eso les vuelvo a repetir, enriquecerse no es un montón de plata como todos pensamos. Es tener lo necesario para nosotros y poder bendecir a alguien más. Eso es lo necesario. Otro punto importante de tratar este tema es que diezmar es voluntario. Diga conmigo voluntario. Voluntario. Jamás deje que lo obligue. No es ninguna obligación. Por eso les decía, diezmar es economía. Y cada quien decide cómo quiere vivir. El diezmar es voluntario. Se ha transversado y es una obligación. Le enseñan más que sea una obligación a que la verdadera profundidad de lo que esto contiene, conlleva, y la bendición. Bien. Es voluntario el diezmar y solo si se aprende por medio de la revelación del Espíritu Santo. Es Él el que pone en tu corazón y te dice, mira, necesitas hacer esto. Yo un día, en mi peor escasez, escuché un mensaje como este y el Espíritu me puso a mí. ¿Querés cambiar tu estado actual? Y claro que lo necesitaba, si estaba aburrido, estaba cansado. Entonces Él me puso a poder preguntarle al que dio el tema y decirle que quería saber cómo iniciar, cómo aprender. Entonces es voluntario y sí, solo sí, se aprende por revelación, no por mandato. Por eso que vencedores desde los inicios. De hecho, es el primer tema que hoy después de más de año y medio del ministerio. ¿Saben por qué no se había hecho antes? Porque en base a qué podría yo enseñar esto si no existía nada. ¿Con qué autoridad podría yo predicarles de esto? Si a través de la práctica si hubiera hecho los inicios, habla de economía y bien no tienen nada. Dice que van a tener. Ahora podemos dar fe de que eso sí funciona. Por eso es que no lo había tocado este tema hasta el día de hoy. Amén. Entonces, su servidor y el ministerio no pueden obligar a nadie a diezmar.
Nunca le he obligado a nadie. Ni mucho menos recordarle a alguien que lo dejó de hacer. Hay gente que comienza a hacerlo y al rato lo deja de hacer. Yo digo, bueno, cada quien. Ahora, yo espero que a través de esta enseñanza, muchos que ya lo practicamos, aprendamos a hacerlo de la mejor forma. ¿Qué es lo que pasa si lo dejo de hacer? ¿Qué es lo que sucede si interrumpo? ¿Qué es lo que sucede si no lo hago? Todo tiene un beneficio y una consecuencia. Amén. Hay personas, yo al inicio me recuerdo cuando todavía no era cristiano, pero ya el Señor, ya pues, por eso es por revelación, me puso en mi corazón el poder practicar. Yo me puse a pensar y le dije a Lili, mira, que un día voy a comprar un poco de azúcar, un poco de frijol, un poco de esto, y lo voy a ir a dejar a algún lugar. Quiero practicar mi diezmo, yéndole a dejar a las personas que necesitan algo de víveres, una ayuda, tal vez ancianos. Y entonces esto es parte de la enseñanza. El diezmo tiene que ver con honra. Honra a Dios. ¿Qué es honrar? Apreciar, admirar, respetar, amar a alguien. Esa es honra. Cuando yo diezmo, honro a Dios. Por eso dice, honra a Dios con tus bienes. Yo lo estoy honrando. Cuando no lo hago, lo estoy deshonrando. ¿Qué es lo contrario de deshonra? Desprecio, falta de valor, ¿verdad? Entonces, diezmar es cuestión de honra. Darle a los pobres es cuestión de bondad. Son dos cosas totalmente diferentes. Y las dos cosas se pueden hacer. Pero primero lo primero. Lo segundo va a ser consecuencia de lo primero. Yo honro a Dios y Él me va a dar suficiente para poder tener actos de bondad con las personas que lo necesitan. Amén. Diezmar y ofrendar. Me pueden decir, bueno, ¿y qué es más importante? Uno, los dos son importantes y vamos a ir al punto ese más adelante. En tu casa no puedes dejar pagar la luz y mejor pago el agua. O mejor pago el agua y no pago la luz. Las dos son importantes. Y creo que en este caso es el mejor ejemplo de las dos. El diezmar y ofrendar son totalmente importantes. Ambos. Amén. ¿Quién quiere salir de su crisis financiera? Aprenda a diezmar bien. Bien. El diezmar no es un método, es un acto de fe. No es un método como muchas veces lo hacen. De hecho, a veces no se enseña. Viene el pastor y dice, mis hermanos, necesitamos que por favor diezmen porque vamos a pintar acá. Creo que necesitamos poner unas ventanas allá. Y el mismo pastor le desvía la importancia de lo que es diezmar. Obviamente, el resultado de diezmar es el ministerio, pero lo principal es la honra a Dios. Pero se enseña mal. Entonces la gente dice, bueno, está bien, pásenme un sobre, voy a diezmar para la pintura. Ah, sí, pásenme un sobre, voy a pintar, voy a diezmar para la ventana que necesitan o la lámina. El que diezma pierde el rumbo de su diezmo. Y entonces dice, pastor, fíjese que yo tengo años de diezmar, pero yo nunca he visto mis finanzas sanas, pues. No he visto un resultado. Por eso hay que aprender a diezmar bien. Yo diezmo porque honro a Dios. Yo diezmo porque amo a Dios. Ese es el sentido de lo que yo hago, de mi acto de fe, no por mandato, no por obligación, no como un método. Ya se llegan a las iglesias y le dice a alguien, pastor, si yo quiero diezmar, sí, ahí tienes que diezmar, mijo, porque todos diezman aquí. Sí, pero ¿por qué se diezma? ¿Qué pasa si lo hago y qué sucede si no lo hago? Algo tiene que haber. ¿Cuál es el beneficio y cuál es el no beneficio que tiene? Entonces, todo eso vamos a tratar del día de hoy, de aprender. Amén.
Entonces les decía, el dinero no fue creado por Dios, fue creado por el hombre. Y vamos a ir a Mateo 6:32. Mateo 6:32. Vamos a comenzar a ir aprendiendo. Es importante que tengan su Biblia, si no es ahí. Así puede confiar si lo que le estoy hablando es cierto o son casacas. Y de Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Se lo voy a leer en otra versión. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Los que no conocen a Dios se preocupan por las propias necesidades que tienen. Los que no saben de diezmos y ofrendas se preocupan por esas cosas, porque no conocen a Dios, no conocen de la economía del reino, por eso se preocupan de esas cosas. Ustedes, dice, tienen como padre a Dios, que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Él sabe que es lo que yo necesito. Él sabe lo que tú necesitas. ¿Cómo logro que si Él sabe lo que yo necesito, cómo logro que Él me ayude en eso? Honrándolo. ¿Cómo un hijo logra que su papá le dé? ¿Cómo una hija logra que su papá le dé? Yo me he quedado, de verdad, a veces he visto y ando ajustado y le compro algo a mí, porque me honra. No tengo, de verdad, no tengo palabras para decirle, no, porque es una hija que, bendito Dios, le hemos seguido enseñando que es honrar a sus papás y no digamos a Dios, y entonces me honra. Y yo me pongo a pensar lo mismo debe ser Dios. Cuando alguien que lo honra, le pide, dice, ¿cómo te voy a negar algo? Si me has honrado delante de todos. Crees en mí, me conoces. Amén. ¿Cómo hago para conocer a Dios? Detrás de la puerta. Cerrada la puerta, dice la Escritura. Ahí conoce uno a Dios. Y el Padre que te ve en lo secreto y te enseña en lo secreto, él mismo te va a recompensar en público. Por eso dicen, ese hermano, puchica, ahora venía a pie, ahora como alguien que le conté, con 2 carros. Sí, claro que lo dicen. Dicen, ¿cómo le hará? Es la honra, mis hermanos. El que te ve en lo secreto te honra en público. Te honra delante de todos. Nosotros necesitamos honrar a Dios para que Él pueda honrarnos a nosotros. Amén. Entonces, todos necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades, porque para eso nos sirve el dinero. El problema, les decía la última vez, que tenemos que definirnos en qué línea estamos. Porque hay gente que dice, no, yo no necesito dinero, yo no quiero ser rico, yo no quiero vivir bien. Bueno, entonces defínase, si quiere ser pobre, que ser pobre, no hay problema. A veces hay una falsa humildad. Decimos, no, yo no tenga pena, hermano, yo sí no. Y entonces saquemos a nuestros hijos de estudiar. Necesitamos, claro que necesitamos. Yo necesito. ¿Cómo no voy a necesitar? Primera de Timoteo 6:10. ¿Ya los tienen? Son pasajes muy conocidos, muy conocidos. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males, que es el amor al dinero.
¿Es el amor que le ponemos al dinero o el dinero? Entonces, el dinero no te causa un mal cuando no le pones amor. La raíz de todos los males es el amor que le ponemos al dinero. Cuando sufres porque no lo tienes. Yo no sé si a ustedes les pasa. A mí me pasaba. A mí me pagaban, iba al banco a cobrar el cheque. Llevaba mi billetera. Y cuando tenía que darle al hilo de su gasto, yo sufrí. Mucho menos cuando tenía que pagar luz y agua. Y cuando sentía me quedaba la billetera sin nada. Yo triste y enojado. Sí, de verdad. Esa noche yo llegaba enojado. Yo ya sabía cuál iba a ser el resultado. Quedarme sin nada. A veces se piensa que el amor al dinero es para aquellos que tienen mucha plata. Quieren aborazar. Y claro, hay algunos. Pero aún los que no tienen amor al dinero. Pierden 5 quetzales y olvídense. ¿Quién los aguanta? La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, no todos. La codicia está en el corazón. El amor del dinero está en el corazón. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Por qué se dice que perdieron la fe? ¿Por qué se extraviaron por el amor al dinero? Porque por amor al dinero, muchos y muchas, algunos, no honran a Dios. Es que duele. Yo pasé por eso. Duele. Y dice, se extraviaron de la fe. Perdieron la fe. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron traspasados de muchos dolores. Cuando tú no honras a Dios, si Dios no bendice y sana tu economía, mi hermano, no hay plata que te alcance. No habrá, no existe. Y dice que vamos a ser traspasados de muchos dolores, muchas necesidades. La última vez les decía, alguien que gana 1,000 quetzales y no honra a Dios pasa penas. Y al que gana 50,000 quetzales como un diputado también pasa penas. También pasa pena. No piensa que porque ganan muchísimo, no es cuánto ganas, es cuánto gastas. Tienen necesidad de gastar, gastan en medicinas, tienen un hijo enfermo y el dinero se va como agua entre los dedos. Entonces, para poder diezmar y ofrendar, tenemos que tener primero un corazón sano, fuera de codicia, para no extraviarnos de la fe, para no perdernos de la fe. Por eso les decía que diezmar es un acto de fe. Y entonces no vamos a ser traspasados por muchos dolores. Amén. Yo podría pasar mucho tiempo, muchas semanas, enseñando y aprendiendo de finanzas. Necesitamos ir aprendiendo y practicando. La práctica hacia el maestro, decía el apóstol Walter, es un principio que tenemos que profesionalizar de tanta práctica. El que practica se vuelve un profesional, ¿verdad? Entonces hay que ir perfeccionando. Dice que Dios nos ofrece un poder. Dice, y Dios te da el poder de hacer riquezas. Quiere decir que es un poder. ¿Cómo adquiero ese poder? Solo sí a través de la honra. Y eso lo aprendemos a través de las escrituras. Hay un poder para hacer, oiga esto, para hacer las riquezas, para hacer dinero, no para ganarlo, para hacerlo. Y es solo con la bendición de Dios. Amén. Y ese poder solo se aprende por medio de revelación y no de una simple acción. Por eso les decía, no es solo de hacer esto. Un billete, ahí está. No es solo por una acción. Dios tiene que revelarte a ti qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y te aseguro que tu forma de hacerlo va a cambiar totalmente. Totalmente. Tu forma
de accionar va a cambiar totalmente. Entonces, no solamente quedamos claros, un hombre rico puede tener amor al dinero, sino también un hombre pobre. También tiene codicia en su corazón. Amén. ¿Cuál es la codicia que un hombre o una mujer puede tener? Codicia de tener dinero y cada vez tener más. Y aunque tenga, nunca se le va a pasar por su mente honrar a Dios. De hecho, yo tuve plata. Y creo que más de alguno de ustedes tuvo su momento de tener dinero. Y les aseguro que si le preguntara a cada uno, jamás de los jamases se les hubiera ocurrido honrar a Dios. A ninguno de nosotros. Lo que siempre teníamos era la codicia de querer más. Quisiera tener más. Un buen carro, una buena casa, un buen esto, un buen aquello, de viaje. Esa es una codicia. Amén. Vamos a Génesis 2:16. Aquí vamos a entrar a lo mero, mero. Génesis 2:16. Hemos escuchado que han habido muchos argumentos. Dicen, bueno, diezmos era del Antiguo Testamento, no es del Nuevo. Hay mucha gente que se levanta con muchos argumentos por no darlo. Y está bien, no hay problema. Ya tenemos Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios, ¿a quién? ¿A quién? O sea, ¿quién le estaba enseñando? Al hombre. ¿A quién quiere enseñarle Dios hoy? A nosotros. Dice en otra versión, aquí dice, y mandó. En otro dice, le dio la instrucción. En otra versión dice, y le advirtió. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Desde el Génesis, Dios le estaba dando un principio al hombre de lo que iba a ser su futuro. Dijo, puedes comer de todos los árboles. Había de todo en ese jardín. Él podía comer de todo, menos de ese árbol, supongamos que es ese, de la ciencia, del bien y del mal. En un mismo árbol, en una misma raíz, estaba la ciencia del bien y del mal, lo bueno y lo malo. De ese árbol podía venir lo bueno y podía venir lo malo. Por eso es que del diezmo puede venir lo bueno y puede venir lo malo. Lo bueno si lo empleo y honro a Dios con él, y lo malo si no lo hago. No podrás comer, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente tendrás una muerte espiritual. ¿Por qué es una muerte espiritual? Tan exagerado que una muerte espiritual. ¿Por qué la gente se retira a la iglesia? No es porque llegan a las iglesias y como su economía no funciona, su economía no cambia, se decepcionan y se van. No es que es lo que sucede. Y viene una muerte espiritual. Vaya, está bien, una muerte espiritual. Yo no puedo creer que alguien se mate por eso. En ese puente del incienso se han estado tirando personas porque están hasta aquí de deudas, ¿ven? Una mala economía. El día que de él comieres, dice, ciertamente morirás. El día que te comas lo que no es tuyo, ciertamente vas a morir. Yo quise quitarme la vida en medio de mi peor crisis, porque me llegaban a cobrar y a cobrar y a cobrar y yo no tenía dinero. Y de verdad lo pensé en quitarme la vida. Estaba tan presionado. Por eso cuando yo veo esas noticias de estas mujeres y hombres que quieren tirar del puente, yo me recuerdo en aquel tiempo. Y dice la Biblia, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Porque
el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que comemos lo que no es nuestro, porque esos otros 20 pesos. Dice, pastor, voy a dar mi diezmo. Tenemos que hablarle a las cosas tales y como son. Y vamos a aprender que desde aquí, Adán comenzó a tener una deuda con Dios. Yo cuando presento mi diezmo, no le digo que me tengo que quitar, es el primero. Yo estoy pagando una deuda, algo que le pertenece a Dios desde el principio. Y se fue creando. Amén. Hay gente que se suicida por no tener dinero. Dice que Dios le mandó al hombre. Dios le advirtió al hombre. Es una advertencia. Le dijo, no vayas a hacer eso. Porque el día que te lo hagas y te lo comas, ciertamente vas a morir. La palabra mandar significa un decreto que viene autorizado de parte de Dios que no se puede revertir. Un decreto que sale del Congreso, una ley que sale, ya no se puede revertir, ¿verdad? Esto era un decreto que Dios dio una orden, un mandato que no se puede revertir hasta el día de hoy. El día, dice, que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente vas a morir. Espiritualmente hablando. Amén. Por eso es que Dios dijo un decreto, hágase la luz, y trajo la luz de lo que no existía a la existencia, donde no había nada. Esa es una orden. Les voy a dar, este es extra. La diferencia entre declarar y decretar. Declarar significa creer que algo puede suceder. Yo declaro que en un futuro vamos a tener otras casas de transformación. Es un acto de fe donde creo que las cosas pueden suceder. Un decreto es dar por mandato algo que no existe y llevarlo a la realidad. Por ejemplo, venimos y dijimos, va a existir casa de transformación Izabal. Dimos por hecho que existía y existió. Amén. Entonces, tenemos que ir aprendiendo, mis hermanos. Génesis, bueno, 2:17 ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, el árbol del bien y el mal representa el diezmo. Dios lo separó. Dijo, este árbol es santo, este no lo toques. Por eso es que Satanás vino y le dijo, y les dio, todos conocemos la historia, ¿verdad? Cómo los hizo caer en la tentación para que comieran del árbol. Si no fuera por ese chiste, nosotros estuviéramos sin trabajar ahorita. Sí, porque de ahí cayó la maldición. Proverbios 3:9. Honra. Diga conmigo, honra. No se le olvide que diezmar tiene que ver con honra, no tiene que ver con dinero. Honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias, ¿de cuánto? ¿De cuánto? Bueno, aquí hay una respuesta que muchos a veces me han preguntado. Me dicen, mire, pastor, ¿de qué tengo que diezmar? ¿De mi sueldo o también de mis comisiones? ¿O también de mi aguinaldo? Y aquí dice, honra a Jehová con tus bienes, con lo primero de todos. Pero hay un secreto aquí, dice, lo primero de todo, porque Dios es primero. Entonces te voy a enseñar un principio de diezmar. Cuando tú vienes y tienes tu sueldo, tu comisión, lo que te pagaron, o el negocio que hiciste y te pagaron, dices, bueno, voy a comenzar tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar todo, alquiler,
colegios. Dice las primicias de todo. Lo primero de todo. Lo primero de todo quiere decir que yo, lo primero que tengo que sacar es el diezmo de Dios. Lo primero de todo. Antes de todo. Si tú vienes y dices, bueno, voy a pagar aquí, voy a pagar, ya comenzaste a hacerlo mal. Es increíble, pero les digo, hay gente que diezma y dice, no veo ningún fruto. ¿Será que lo estás haciendo mal? Dejas a Dios de último y le das primero al de la casa. Dejas a Dios de último y le das al del colegio. Con todos tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Lo primero de todos los frutos. Es un principio importantísimo. Lo primerito, mi hermano. De ahí lo demás, despedácelo como usted quiera. Que no debería aprender a administrar bien su dinero. Pero lo primero es Dios. De ahí viene lo demás. De ahí viene cualquier cosa. Esa es la forma correcta que se hace. Amén. Por eso le digo que esto genera dudas. Pero después puedo explicarles ya fuera del tema. Con todas las primicias y con las primicias de todos tus frutos. Entonces estamos claros que es de todo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Otro error. Dice, bueno, es que diezmar de todo. Yo solo voy a diezmar de mi sueldo. Mis comisiones me las voy a echar a mi billetera. Al final nadie se da cuenta. Y puedo ponerle aquí donde dice diezmo. ¿Qué es diezmo? El pastor va a ver qué es diezmo. Dios no puede ser burlado. Aquí viene la historia de Ananías y Zafira, todos lo conocen. Fueron a vender un terreno y se quedaron con la mitad y llegaron a entregar solo la mitad. Nadie les había pedido nada. Por eso le digo que el diezmo es voluntario. Es mejor que no lo dé a que haga esto. Pedro le dijo, perezca tú y tu dinero. Cayó muerto el hombre y al rato cayó muerta la mujer. Es mejor no que no juguemos con Dios. Amén. Es importante. Nosotros como hombres, mis hermanos, tenemos que aprender en nuestra casa a honrar a Dios, enseñar. Antes de las deudas, antes de los paseos. Yo comencé a enseñarle a mi hija, a mi esposa, perdón, a mi hija. Todo lo hacemos antes de cualquier cosa. Si nos alcanzó para lo demás, qué bueno. Y si no nos alcanzó, pues qué bueno. Pero hicimos lo correcto. El hombre es el que tiene que enseñar. Amén. Entonces, cuando tú entregas el diezmo, no estás dándolo como tú piensas. Dice que cuando Adán comió, vino a adquirir una deuda con Dios. Y cuando nosotros no entregamos el diezmo, estamos en deuda con Dios. Imagínense cuántos años no pagué. O usted va al banco a pagar un préstamo y dice, mire, vengo a pagarles al banco de lo mío a ustedes. No, vengo a pagar lo que a ustedes les pertenece, ¿verdad? Miren, mis hermanos, este es tan delicado y tan poderoso que Satanás es bien astuto y es el mejor imitador de Dios, mejor imitador de la voz de Dios. Por ejemplo, el mejor imitador creó el alcohol y las drogas, imitando al Espíritu Santo, porque cuando vemos y nos drogamos nos sentimos calidad, con alegría y una cosa que sentimos, un gozo, pero es temporal. Con el Espíritu Santo es para siempre. Es el mayor imitador de Satanás porque dice que el Espíritu Santo nos sella. Y ahora creó Satanás el tatuaje y la gente se siente aquel gozo, aquella satisfacción, es la palabra exacta, por un tatuaje, por un tiempo. Y como ya se perdió la satisfacción, necesito ponerme otro.
y necesito ponerme otro, y ya no hayan ni dónde ponerse más. Y entonces, como Satanás es el mayor imitador, ahora hasta les cobra el 10% en el restaurante, quieran o no quieran. Entonces yo me pongo a pensar, a veces veo la factura y digo, me cobraron el 10%. Aquí no me preguntan si quiero diezmar o no quiero diezmar. Aquí tengo que hacerlo. Digo, ¿y por qué aquí no alego? Y en la iglesia sí alego. ¿Por qué aquí no alego? Y a Dios no quiero darle. Y Él es el que me lo da todo. Increíble, mis hermanos. ¿El diezmo viene de la ley o de la gracia? Una pregunta también que nos han hecho. Vamos a Génesis 14:20. Estamos aprendiendo. Vamos a comenzar a leer desde el 17 para entender el contexto de este mensaje. El 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes, aquí habla de Abraham, que con él estaban, salió el rey de Sodoma. El rey de Sodoma aquí es la figura de Satanás. El rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec es la figura de Jesús en el Antiguo Testamento, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ya se durmió. Dice que Melquisedec o Jesús, cuando vio venir a Abraham con sus diezmos, sacó ¿qué? Pan y vino, que significa la palabra de Dios, el pan. El vino es el gozo del Espíritu Santo. Cuando tú diezmas y tú eres un líder o eres un pastor, aparte de que Dios obviamente te bendice en economía, te bendice en salud, también te bendice dándote palabra y revelación. Sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Diezmar hace entregar, o sea, derrotar a nuestros enemigos. Que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de ¿cuánto? ¿De cuánto? Entonces estamos claros que de todo. Ya no hay duda. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, vea esto, dame las personas y toma para ti los bienes. Muchas veces hay algunos ministerios con algunos pastores que son evangelistas, ¿sí? Y aplican el diezmo para quedarse con plata con tal de enriquecerse. Y el rey de Sodoma, que es ejemplo de Satanás, le dice, dame a mí las almas y quédate tú con los bienes. ¿Sí? Por eso que a los pastores a veces no les interesa cómo vive la oveja, pero sí me interesa que me den sus bienes. Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Vea, en la traducción actual dice que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo. No tomaré ni un hilo ni la correa de una sandalia para que nunca digas que tú me hiciste rico. Usted no tiene que hacer negocios que no sean ilícitos. Usted no tiene que hacer negocios de recibir dinero que no es limpio. Para que después no venga Satanás, yo te enriquecí por medio del bar que te di. Yo te enriquecí por medio de las transacciones de narcotráfico que te metí.
Y por eso Abraham le dice, para que nunca digas que tú me hiciste rico. Yo he alzado mi mano a Dios. Yo he creído en Dios. Yo he honrado a Dios. Yo he sembrado en el reino. Para que tú nunca me vayas a decir que por ti es que yo he sido enriquecido. Amén. Satanás está metido en esto. Entonces, si se da cuenta, el diezmar viene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Hebreos 7:8. Hebreos no hebrios, ¿no? ¿Ya lo tienen? Dice, y aquí, ciertamente, reciben los diezmos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Hombres mortales. O sea, que de diezmar nos enseñan en el Antiguo como nos enseñan en el Nuevo Testamento. No hay que sí fue en el Antiguo, que ahora no es en el Nuevo. Ahí está también. El diezmar, mis hermanos, es abrir una cuenta en el cielo a favor nuestro. Pero les dije, Dios no nos da dinero, Dios nos da bendición. Que se convierta en la tierra, dinero. Amén. Por ejemplo, si Dios me da bendición y no me da dinero, ¿a cómo está el cambio del dólar? Pongamos a 8 por 1. ¿Sí? ¿Sabe cómo está el cambio en el cielo? Según me dice mi Biblia. ¿No sabe cuánto? ¿Cuánto? Al 100 por 1. Al 100 por 1. Esa es la economía del reino. Eso es lo que nosotros necesitamos. Al 100 por 1. No es al 8 por 1 como es el hombre. Es al 100 por 1. ¿Por qué les decía que hasta ahora nosotros estábamos enseñando esto? Porque necesitábamos evidenciar para poder enseñar. Por eso que el apóstol Walter a veces lo comenta, por eso hay gente que lo comenta y dice, si ustedes se ponen a hacer números de casa de transformación, no cuadra. ¿Cuánto paga un interno? 1500. Dentro de 30 días, ¿cuánto es? 50 que salen. 50 quetzales al día, un interno. No son ni 3 tiempos de comida. ¿Estamos bien con los números? ¿Cuánto se paga de renta? 10,000 quetzales. ¿Cuánto se paga de agua? Entre 4,000 quetzales. 10,000, 4,000, servicios de internet, servicios de luz, pongámoslo 15,000. ¿De dónde sale? Y son todos los meses, no es de vez en cuando. ¿De dónde sale para vencedores del hambre y del frío? Entonces, ¿será que Dios verdaderamente bendice? El 100 por 1. Por eso cuando yo inicié con el ministerio y la visión, yo tomé la decisión. Si no sigo practicando lo que sé, no voy a poder salir adelante. No voy a poder sobrevivir. Necesito la bendición de Dios. Dijo el apóstol Walter, si usted tiene su dinero suficiente para hacer todo, saque a Dios y a sus planes. Pero si para usted es imposible hacer lo que ahora hace, tiene que meter a Dios entre sus planes. Hágalo socio suyo. El mejor socio. Cualquier socio no le pide menos del 50% de barato.
El socio que yo tengo me pide un 10%. Es un buen negocio. Los que tienen negocio, hagan a Dios su socio y les va a ir bien. Se los aseguro. Amén. Entonces, mis hermanos, ahí usted si quiere seguir luchando al 8x1, yo seguiré trabajando por el 100x1, que es como mejor me va, como mejor me ha ido. Imagínense, si no fuera así, no existiría esto, ni mucho menos su servidor existiría aquí. ¿Verdad? Entonces, esto sí funciona. Siempre va a funcionar. Y vamos al tan pasaje conocido, Malaquías 3:8. Yo creo que lo más importante es sacar la codicia de nuestro corazón y quitarle el amor al dinero. Y va a ver que le va a funcionar. Este pasaje es el que se estira, se encoge, lo agarran para todos lados. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿robará el hombre a Dios? O sea, el hombre está diciendo desde abajo, le robará el hombre a Dios, pero si Dios es el dueño del oro y la plata. Y en la actualidad todavía se dice, se preguntan esto. No, si Dios no necesita mi dinero. Pues no dicen así, solo yo lo he escuchado. No, si Dios no necesita dinero, Dios no necesita mi dinero. No, si no es el que lo necesita, el que lo necesito soy yo. Por eso es que lo practico. ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios le dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y... o sea que el diezmo es una cosa y la ofrenda es otra. Porque dice diezmos y ofrendas. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? El diezmo es el 10% de todo. Ya estamos claros, ¿verdad? Con el diezmo yo estoy pagando una deuda a Dios. No me pertenece. No es que diga, es que yo da mi diezmo. No, yo no estoy dando nada que es mío. Eso le pertenece a Dios. ¿Estamos claros? Las ofrendas significan y representan el aumento de tus finanzas. O sea, porque hay gente que dice, bueno, yo con que 10 ya estoy bien. Sí, pagaste tu deuda, pero tus finanzas no aumentan. Pastor, pero es que yo he diezmado durante años y yo nunca mis finanzas han aumentado. Sí, porque no están en el diezmo, están en las ofrendas. Las ofrendas significan y representan el aumento en tus finanzas. Amén. Yo sé que está generando dudas, por eso les decía, cuando quieran platicamos. El 10%, aparte de que pago una deuda a Dios, protege mis finanzas. Por ejemplo, si te dijeran, fíjate que un tu tío político que no conocías te dejó un terreno en Villanueva, una manzana de terreno, y mañana lo vas a ir a ver, ¿qué es lo primero que harías con el terreno? Ya lo está vendiendo este mierda. ¿Qué es lo primero cuando uno ve que tu terreno está junto al de otros terrenos? Medirlo, pero haces algo más. ¿Cómo? Cercarlo. Cercarlo. Lo voy a acercar para que la gente sepa que esto me pertenece, ¿no? Para que no se entre ningún ladrón. Porque vi que hay palos de manzana, hay naranjas, hay palos, y si lo dejo abierto, se lo van a robar, ¿o no? Entonces el diezmo circula mis finanzas. El diezmo hace un muro de protección, por eso dice Dios, y yo reprenderé al devorador por vosotros. Yo voy a proteger tus finanzas. Cuando tú tienes protegido, entonces puedes sembrar todo lo que tú quieras que nadie se lo va a robar. Amén. Como miro que se quedan viendo con cara de que
Pastor, está hablando casacas. Vamos a Job 1:5. Aquí todo está escrito, mis hermanos. Ya lo quiere vender. Ya lo vendió. Ya tiene Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número. Aquí está hablando de los hijos de Job. Es que los hijos de Job siempre les andaba en parrandas y desmadrándose. Y entonces Job venía y los santificaba a través de holocaustos, o sea, sacrificios. Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. O sea, era un sacrificio, era un diezmo por cada hijo. Él lo hacía. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía ¿cuántas veces? Todos los días. De paso que iba a diezmar cada mes. Todos los días. Pero un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Metido. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar ¿por dónde? O sea que por eso hay que tener cuidado. Satanás anda en la tierra, rodeándola y anda como león rugiente. ¿Sí? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, Dios estaba orgulloso de Job. Era un hombre que lo honraba todos los días. ¿Sí? ¿Has considerado a mi siervo Job? Dice, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se acuerdan del árbol de la ciencia, el bien y el mal? Job estaba apartado, hombre recto y perfecto, honrando a Dios. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Jehová Dios de balde? ¿Tú qué crees que hace eso por gusto, le? En la traducción actual. Y el 10 dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, le está diciendo, Job, como ha diezmado, tú le has cercado y le has protegido su casa, le has protegido su negocio, le has protegido sus finanzas y todo lo que tiene. Por eso yo no he podido tocarlo. Porque Malaquías dice, Dios y yo reprenderé al devorador por usted. Yo voy a acercar de tal manera que no va a poder tocar lo tuyo. Amén. Entonces el diezmo sí cerca mis propiedades. Protege mis finanzas. Esa protección es tan poderosa que miren, difícilmente llega la enfermedad. Tienes un vehículo y casi no inviertes en él. Yo tengo mi camioneta desde 2016, no le metí un solo centavo en el motor, más que solo gasolina y servicios y un su maquillaje que le vamos a hacer más adelante. Sí, porque cuando tú no tienes protegidas tus finanzas, el dinero empieza a irte. Se enferma el hijo, se enferma la esposa, se enferma todos en la casa, se descompone el carro, se quemó la tele, se terminó la refri, el microondas, todo. Por algún lado, pero de que se va, se va. Y tú dices, ¿qué me está pasando? Por eso salió aquella canción que dice, solo falta que un perro se acerque y me orine. Todo se arruina. Todo se arruina y tú no entiendes por qué. Es porque no has procurado cercar lo que es tuyo, tu casa. Por eso Satanás le dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea que Job diezmaba y ofrendaba. Y cuando ofrendaba era el aumento en sus finanzas.
Amén. Pastor, pero entonces, ¿por qué el doctor se lleva mi dinero? ¿Por qué el mecánico se lleva mi dinero? ¿Por qué el electricista se lleva mi dinero? ¿Por qué todos se llevan mi dinero? Porque mientras tú tengas deuda con Dios, vas a tener deuda con el hombre también. Y tenés que pagar. No pagas allá, vas a pagar aquí. Y mucho más. De verdad que mucho más. Amén. Se van médicos, se van medicinas, mecánicos, reparaciones, todo. Aún al mismo estado. Impuestos, sorpresas que te salen ahí. Pero no se le va a nadie a Dios. Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces, debería o deberías, si quieres ver una economía sana, guardar tu diezmo para honrar a Dios, que es el 10%, y mínimo sembrar un 15% por mes en ofrenda. Y entonces vas a ver una economía sana. Por eso les decía la otra noche, yo comencé a entender al apóstol Walter. Y con razón él bendice aquí, bendice y sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque en la ofrenda está la abundancia de las finanzas. ¿Cuántos quieren ver abundancia de sus finanzas? Pero hay que cercar primero. Si tú solo ofrendas, se van. Saco roto. Amén. Entonces, su servidor, les decía en una ocasión ahí en la iglesia, honra a Dios con sus diezmos a través de mi cobertura, porque todo el que diezma tiene que tener una cobertura mínimo. Si no tiene cobertura, ¿a quién le va a diezmar? De diezma al ministerio de UNAMIS como ministerio y en lo personal también. O sea, yo envío 2 todas las semanas. Y todo lo que puedo ofrendar donde pueda. Por eso les decía, aquí es una bendición. Ahí vencedores del hambre y del frío, está lo de los matrimonios. Ahí donde usted quiera sembrar, porque ahí está el aumento de las finanzas. Por eso les digo, yo doy no porque tenga plata, sino porque necesito. Por eso siembro. Amén. Entonces, es que esa parte de Malaquías, sí, a mí me da temor. Malaquías 3:9 dice, malditos sois con maldición, doblemente malditos. Es que a mí me enchina la piel solo de leerlo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué economía puede salir adelante con eso, mis hermanos? ¿Qué economía? No existe ninguna. Por eso es que el país está como está. Se roban, se jalan y todo, porque nadie conoce un principio como este. Quiere que le cuente un secreto. Todo el presidente Bukele, ¿verdad? Y nadie sabe que él tiene una cobertura a la cual le dieron. Por eso que cuando él tomó la nación, desde ahí llegó el pastor a bendecir. Dice, hombre recto y perfecto, le dijo a Job. Y mire cómo la nación ha cambiado. Mire cómo la nación ha prosperado. Si Guatemala tuviera esos principios, mis hermanos, haríamos muchas cosas. Lamentablemente no. Malditos sois con maldición, porque vosotros todos me han robado. Entonces, lo que tengas aquí, poco o mucho, en maldición, papá. Aquí puedes tener 1000 quetzales o poder tener 100 quetzales que no te van a alcanzar para absolutamente nada más que para pagar a gente que ni trabajó por ti. Médicos,
medicinas. Amén. Entonces ya sabemos qué pasa cuando solo ofrendamos, desprotegidos. Se van, el devorador se lo lleva. Entonces, rápidamente para ir avanzando, ¿cuáles son los beneficios del diezmo y las ofrendas? Hacer las dos cosas abren las ventanas de los cielos. El diezmo dice, abre las ventanas de los cielos, y las ofrendas hacen que llueva bendición y sobreabunde. Las ofrendas son las que activan el 100 por 1. Haz ofrendas. El diezmo solo circula. Segundo beneficio, Dios reprende por nosotros al devorador. No puede tocar nada. Nada. Diezmos y ofrendas traen el favor de Dios. Tú caminas y tienes el favor de Dios. Llegas a tramitar tu pasaporte y muchos están haciendo grandes colas y a ti te pasan rápido. El favor de Dios. En todo. Cuarto, es el nivel más alto de honra a Dios. Por eso les decía, es un principio que tenemos que ir perfeccionando con la práctica. 5, beneficio. Santifica tus finanzas. ¿Qué es santificar las finanzas? Santificar es apartado del mal. Tus finanzas están apartados del mal. Están santificadas. Amén. Entonces quiere decir que yo estoy apartando mis finanzas de la crisis. Por eso es que les he dicho en la iglesia, a mí me trae sin cuidado si el gobierno dice que estamos en crisis, quién va a venir de gobierno, porque yo no dependo del gobierno, yo dependo de Dios, de Él dependo yo. Por eso es que Vencedores nació en medio de la pandemia, en la peor crisis económica, y de ahí nos hemos levantado. Amén. Entonces, es mejor tener, mis hermanos, si tengo 100 quetzales, quedarme con 90 llenos de bendición, que 100% doblemente maldecidos. Es lo mejor. Usted decide, es voluntario. Pero yo espero que el Espíritu Santo hoy le haya revelado, porque quiere que tú estés bien. El que vas a estar bien eres tú. Amén. ¿Usted cree que si esto fueran casacas, yo lo practicaría? Les diría a ustedes que lo practicaran, pero ni loco. ¿Por qué? Amén. Cuando tú practicas los diezmos y ofrendas, tú logras hacer dinero, no ganar dinero. ¿Saben quiénes son los que ganan dinero? Los que no lo hacen. Porque al que comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios le dijo, y ganarás con el sudor de tu frente. Cuando tú honras a Dios, mi hermano, te viene de donde sea la bendición. Camina la bendición contigo. Porque así como si no lo haces, eres doblemente en maldición o maldecido, cuando lo haces es doblemente bendecido. Es increíble. Yo pasaría toda la noche contándoles todo lo que ha sucedido aquí y cómo el dinero ha llegado, cómo el dinero se multiplica incluso en la cuenta. Por eso al principio le dije, bueno, ni siquiera me quiero escuchar la palabra que me digas no hay o no alcanza, porque eso es peor. Hasta el día de hoy he alcanzado siempre por acá y seguir alcanzando. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que seguir practicando. Tenemos que seguir practicando. Cuando Job vino y no tenía nada, por eso el que no tiene es el que más le urge practicar él. Porque Job no tenía nada, no tenía ni para comer. Estaba en medio del desierto. Y en medio de la nada le dijo al Señor, Señor, agarró una piedra, hizo un pacto, echó aceite
Dijo, si tú me bendijeras, si tú me dieras de comer, si tú me dieras de vestirlo, si tú me dieras un trabajo, de todo lo que tú me dieras, el 10% tuyo. Y todos sabemos que Jacob, perdón, fue un hombre bendecido. A pesar de que el suegro le movió 10 veces el sueldo, la bendición lo seguía. Y cuando Job dice que diezmaba, estaba diezmando Leví, que no había nacido, que era el bisnieto de Abraham. No, perdón, cuando diezmó Abraham, a Melquisedec, estaba Leví. Esto estaba que no quiero que me digan que después son solo casacas. Sí, hombre, es que aquí hay que dejar. Génesis 14:20 era. Vamos a ver. Con esto termino. O sea, no, no está aquí. En algún lado está. Pero dice que cuando él diezmó también Leví, su bisnieto, no había nacido. Quiere decir que cuando yo diezmo, yo bendigo hasta mis bisnietos que no han nacido. Por eso que es necesario que uno como líder o como pastor de una congregación también se sujete a una cobertura y diezme esa cobertura. Para que, perdón. Oh, sí, era en Hebreos. Gracias, hermano. Hebreos. Ah, sí, aquí está. Gracias, hermano, que no van a decir que solo casacas. Dice así. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, no había nacido Leví, ya estaba recibiendo las bendiciones de lo que Abraham estaba haciendo. Cuando tú honras a Dios, estás bendiciendo 4 generaciones. Cuando tú no honras a Dios, estás maldiciendo con doble maldición a 4 generaciones. Entonces les decía, uno como pastor debe también que hacer lo mismo, practicar lo mismo para que la gente pueda aprender. Yo no puedo enseñar algo que no practico. Ese es el problema en muchas iglesias. Por eso no se toca este tema, o que dice el pastor, ¿cómo voy a hablar de algo que no practico? Amén. Yo les he dicho, este ministerio va a ser un ministerio próspero, mis hermanos. Un ministerio de gente muy próspera. Y no porque los prósperos vengan, no, los prósperos aquí se van a hacer. De aquí van a salir, de ustedes. Gente que va a decir, mire, pastor, o mire, le van a decir a alguien allá afuera, yo no era nadie, yo no tenía nada, pero Dios a mí me bendijo, Dios a mí me dio, el Espíritu a mí me reveló para que yo pudiera practicar esto de ahora en adelante. Y el que lo practica lo puede enseñar a muchas más personas. Mis hermanos, diezmar es llevar sanidad a nuestra economía. Dios quiere que seas sano, pero tienes que practicarlo de la mejor forma para que te funcione. Si no, todo va a saco roto. Y después dices, no, es que Dios mintió, Dios no cumple. No, posiblemente cuando tú pasas mucho tiempo sin tener nada, revisa. Algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo. Y por último, si es el diezmo de todo, hay algunos en Casa Transformación que me han preguntado, me dicen, pastor, yo quisiera diezmar, pero no tengo trabajo. Dice de todo, no dice diezmo de trabajar, es diezmo de lo que recibimos. Si yo vengo ahorita y le digo a Caleb, mira, te voy a dar 20 quetzales. Quiero bendecirte con 20, con 50, con 100. Él está recibiendo dinero. Él debería de decir, bueno, Dios me está bendiciendo. Voy a apartar el 10% de lo que me están dando y voy a agarrar una parte para ofrendar, ayudar a alguien. Ahí sí es para ayudar al pobre. Y me contarían, mis hermanos.
me contaría cómo les va. Por eso es necesario diezmar y también ofrendar. Porque ahí está la bendición. Ahí está donde crecen las finanzas. Ahí es donde está el secreto de una economía. Ya solo te tienes que dedicar a aprender a administrar. Para que ese dinero no te cause codicia también. Para que ese dinero no te eleve el ego, perdón, el orgullo, sino que te mantenga humilde. Sabiendo que todo lo que tenemos de Dios viene. Todo lo que soy de Dios viene. Y todo lo que vencedores tenga de aquí en adelante, siempre es porque Dios lo ha dado. Amén. Entonces, los invito a ponerse de pie. La otra semana vamos a hablar de los 4 principios del diezmo. Esto lleva mucho que hablar, mucho que enseñar, pero creo que parte de lo básico se enseñó. Si alguien en su momento quisiera practicar o tenga alguna duda, si no es hoy, será mañana, dice la canción, pero nos podemos reunir y seguir platicando del tema. Es importante. Amén. Ahí levante sus manos.